Buenos días. El tema de ahora es un tema que pocas veces lo vemos y mucha gente no le da ninguna importancia. Y es el asunto de elementos que incluso le llamamos no estructurales la mayor parte de veces. Aunque tiene mucho que ver con las estructuras, lo llamamos así. Pero que tiene que ver mucho con que la edificación pueda continuar su servicio después de un sismo en algunos casos y también que no tenga problemas de reparaciones. Existen sismos intensos, muy fuertes, digamos, podrían ocurrir cada 50 años y seguramente esos sismos van a ser una destrucción bastante grande, pero por cada uno de esos sismos grandes hay varios sismos de intensidad moderada. Por ejemplo, el que hubo en Pisco, que fue intenso para Pisco, acá se percibió como la séptima parte más o menos en las aceleraciones que se produjeron, la sexta o séptima parte. Entonces, acá en Lima el sismo fue moderado, mientras que allá fue intenso. Este sismo moderado, los daños que ocasionó produjo mucho gasto económico que pasó desapercibido, porque todo el mundo decía, ya, pero no pasó nada, la estructura hay que reparar. Sí, pero suma todo lo que hay que reparar y suma muchos millones. Entonces, varias de estas fallas, podríamos decir, pueden menguarse, pueden eliminarse incluso o pueden disminuirse cuando tomamos algunas precauciones y podemos hacer mejor nuestro trabajo sin que esto pase a ser manejado de manera soslayada. Existen algunas normas, por ejemplo este es del ANSI y el ISC, que mencionan que las condiciones de servicio deben ser diseñadas y para esto existen hasta 8 puntos. Yo le he añadido algunas adicionales que deberíamos ver. De estas voy a desarrollar 7 que son las más importantes porque el deslizamiento de uniones se utiliza mucho más para edificaciones industriales metálicas y creo que eso podría ser en algún otro momento, no nos va a dar el tiempo. Pero esto de acá entonces tiene que ver con normativas y prácticas de ingeniería en otros lugares. Sin embargo, la práctica profesional en el Perú hace que le demos muy poca importancia, pero está normado. Veamos por qué. ¿Por qué es importante hacer esto? La estructura debe tener un comportamiento normal y aceptable. La función del edificio, su aspecto, mantenimiento y confort de sus ocupantes deben ser preservados para el futuro, para un uso normal. Y las solicitaciones con las que se debe trabajar estos son sin factores de seguridad. Existe, en algunos casos, un gran divorcio entre lo que hacen los ingenieros en el diseño y lo que hacen los ingenieros en la construcción. Por ejemplo, los ingenieros en diseño consideran que va a haber una junta en todo el borde y los ingenieros de construcción no lo hacen y no lo hacen por una razón muy simple, no le van a recibir la obra si ven eso. Entonces, ese es un tema que debe ser poco a poco tratado y pactado con los arquitectos para ver cómo se hace esa parte, porque por no ver eso, se malogra el comportamiento que estaba teniéndose previsto para un elemento no estructural. Esto es importante. No conozco un estudio que se haya hecho en el Perú sobre costos por reparación o por mala calidad en el Perú. Así que esto es un estudio que lo he sacado de una investigación hecha en Francia. Y este estudio, ¿qué nos dice? Que de los daños que se producen por diversas circunstancias, llámese sismos, llámese errores de construcción,
errores de diseño, lo que haya que reparar, cualquier cosa, la estadística de costos es que el 50% están metidos en problemas de diseño estructural y después hay un 11% en instalaciones, en cerramientos, que es arquitectura, tabiquería, un 12%, pero si nosotros sumamos lo que son cerramientos y tabiquería, fíjense, es un monto que llega casi a un 40% de los costos, y eso es justamente aquellos elementos que llamamos no estructurales. Entonces, ¿cómo no darle la importancia si esto nos va a significar un costo de reparación tanto, y en algunos casos mayor, a lo que significa la reparación misma de la estructura? Veamos en primer lugar el tema de las deflexiones. Esto es muy común, ¿no? Nosotros tenemos que toda estructura, losa o viga, va a deflexionar. Y después decimos, oye, se ha visto esto en la albañilería y estas rajaduras, lo mismo acá, una columna que antes no se hacían en el Perú, ahora se hacen a cada rato. Hay una columna que arranca de una viga, entonces cuando esta viga deflexiona, y no es una deflexión instantánea, sino ya saben ustedes que a veces hasta un 200% más deflexiona a través del tiempo, entonces esto a través del tiempo va a ir bajando y obviamente las tabiquerías acá se van a ir rajando. Entonces, esto lo entendemos. ¿Y cómo reaccionamos cuando se nos dicen, se nos llama, oye, fulano de tal, la estructura que nos has hecho está toda bien, pero fíjate, tenemos un problema de una tabiquería? Vamos, miren, no es un problema estructural, sucede en todas partes. Acá, si la fisura es pequeñita, hay que simplemente rellenarla. Si es grande, hay que picar y llenaremos un poquito de concreto. El constructor o promotor nos mira y nos dice, como quien dice, parece que esto que me dicen es así, esto es culpa de nadie, así que sacaré de bolsillo y a reparar, se ha dicho. Pero parte de esto lo podemos evitar, porque tiene que ver con el sentido común de aplicar las estructuras. Una estructura, las que más usamos en nuestro medio son de concreto armado, y el concreto armado tiene una parte en tracción, una en compresión, pero sobre todo tiene la deformación. Si no hay deformación, no es una estructura pues de este planeta, o sea, todo tiene por la gravedad que tener cierta curvatura, cierta forma. Un problema recurrente es este de acá. Incluso con casitas que tienen de plaquitas, que tienen luces de 4 metros, entonces la luz es pequeñita, pero a pesar de eso llaman porque el vidrio se está reventando. Hay una mampara que está siendo aplastada por esto de acá. Entonces, ¿de quién es la culpa? Llaman al ingeniero estructural, dice, no, yo he calculado, mi deformación está dentro de lo que me permite la norma, entonces yo estoy bien. Ya, ¿qué dice la norma? Imaginémonos, para 4 metros la deformación que le van a permitir está entre 1 centímetro, 1,5 centímetros. Entonces el diseñador está bien, o sea, ha cumplido con una norma. Lo que no ha cumplido es coordinar con el arquitecto para que cuando le pone la mampara tenga un juego en la parte superior para que cuando la losa deflexione el vidrio se meta dentro de ese soporte, ¿no? Entre ese soporte, pero no le dice nada. El arquitecto está muy de moda tratar de que esto se vea muy limpio, entonces ya no usa marcos, y ya lo pega el vidrio a la parte superior y el vidrio hecho leña. Entonces, parece que acá todo el mundo tiene la razón y parece que todo el mundo está la cosa bien. Pero, ¿qué es lo que yo les diría a ustedes? La recomendación es coordinar con los arquitectos. Es decir, oye, siempre en el diseño, ¿qué tipo de vidrio vas a usar? Voy a usar un vidrio, lo voy a fijar directamente, no lo hagas así. Los elementos tienen deflexión. Y si hacemos un supermercado en que las luces son de 8 metros
y las deformaciones van a ser entre 2 y 3 centímetros, entonces ya esto no va a chancar solamente a una mampara, ya puede chancar una albañilería, lo puede romper. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene una edificación con una tabiquería larga y tiene acá 6 metros? Eso es muy común en los edificios de departamentos, 6 metros de luz. ¿Cuál va a ser la deformación que se le va a presentar con el tiempo? No la instantánea, porque la instantánea seguramente la van a nivelar con el contrapiso y eso, pero la que ocurre a través de los próximos 5 años, o más del 90% en 2 años, se les va a producir una deformación de 2 centímetros ahí. ¿Qué pasa si acá hay una deformación de la estructura de 2 centímetros? ¿Qué pasa con el tabique? El tabique es muy rígido. El tabique no se va a acomodar fácilmente, tal vez si fuera drywall, pero no. Entonces, esta parte del tabique se va a seguir pegada acá, pero acá va a comenzar a haber un trabajo tipo arco. Entonces, esta parte se queda arriba, esta parte cede un poco, y después aparece esta clásica fisura horizontal en los tabiques, una fisura acá horizontal. ¿Qué ha pasado? Llaman a la persona, el ingeniero estructural dice, no, está todo bien, las deformaciones están dentro de lo previsto. El arquitecto y el constructor también, todo está previsto. Bueno, todo está previsto, ¿y de quién es la culpa? ¿Y se puede evitar o no se puede evitar para la próxima? Entonces, ¿qué podríamos hacer para el futuro? Para el futuro lo que deberíamos recomendar tal vez es en paños muy grandes tener una junta en la tabiquería para que pueda cada uno bajar un poco. No es complicado diseñarlo y construirlo. El asunto está en la aceptabilidad, pero para eso nosotros tenemos que tener una voz. Yo me acuerdo cuando recién salí de la universidad, a veces me tocaba con arquitectos y decía, acá el que decide soy yo. Tú lo tienes que diseñar y no me cambies nada, yo lo quiero así. ¿Lo puedes hacer o no lo puedes hacer? ¿No? Porque si no, llamo a mi amigo Antonio Blanco, que él me lo va a hacer bien. Entonces, oye, yo también lo puedo hacer, pero ten presente que estas cosas van a ocurrir. Entonces, lo que tenemos que hacer los ingenieros es hablar y tratar de plantear los problemas a los arquitectos que nos vayan entendiendo y poco a poco prime algún sentido común para futuro. En todo el mundo se hacen las construcciones con drywall, acá muy poco, porque todavía no tenemos el valor de convencer y pelearnos para que estas cosas cambien. Bueno, entonces este es un problema y para esto nosotros decimos, miren, si es que, por si acaso, esto es una cosa que se arrastra desde hace muchos años, si tu viga, tu losa cumple con estas recomendaciones, no es necesario que calcules ninguna deflexión. Oye, sí, pero ¿va a haber deflexión o no? Sí la va a haber, de todas maneras. Entonces, lo que hay que tener presente es coordinar para evitar los problemas. Y las deformaciones permitidas están acá. Probablemente las personas también lo están chequeando, algunas personas la verdad que ni lo chequean, ¿no? Pero deberían chequearlo. Y hay que tener presente que estas deformaciones no solamente son las deformaciones calculadas de la computadora, porque yo hace muchísimos años que salí de la universidad y ya solamente falta que se me ponga la cara blanca, pero ha pasado tanto tiempo y en esa época el diseño a mano hacía que tengamos sensibilidad para las cosas. Hoy todo se lee de la computadora. Entonces, si se lee todo de la computadora y se compara con estas cosas fríamente, pasa que a veces perdemos la sensibilidad de las cosas. Las deformaciones son una de las cosas más complicadas de hacer. ¿Por qué? Porque 2 vigas igualitas, hechas en el mismo día, con el mismo material, con las mismas características,
las vaciamos y las dos deforman diferente. O sea, así es de disímil el comportamiento. Pero no es la sección con la que debemos diseñar, no es la sección bruta, sino debería ser ni la gritada, sino la equivalente. Bueno, algunos softwares felizmente ya comienzan a entregar este tipo de información, pero las deformaciones son muy importantes. Y el otro tema en la deformación es la deformación a largo plazo. La deformación a largo plazo puede llegar a ser el doble de la inicial. Y esta deformación sí es bien importante, porque podría ser que las fisuras no aparezcan ahora, sino van a aparecer dentro de 2, 4, 5 años, y si las podemos evitar lo máximo, sería una gran cosa. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a utilizar para esto contraflechas. Pero, ¿las contraflechas solucionan? No, las contraflechas solamente solucionan la etapa inicial, porque en la etapa inicial es donde cuando saca uno el encofrado, existe una deformación y después, si hemos hecho una contraflecha, bajará, y si no baja perfectamente, el contrapiso lo va a nivelar. Entonces, de ahí en adelante, hay que tener presente ya la deformación diferida. Fíjense, la vez pasada, haciendo viviendas económicas con luces que son de 6 metros más o menos, había unos paños de 7 metros, que tampoco es mucho. Le decía yo, hemos hecho el diseño de los edificios, pero para las losas especifiqué un post-tensado para que le dé, no por tema de resistencia, para controlar la deformación a largo plazo. Entonces el constructor, todo el mundo me decía, oye, pero estás, mejor de repente llamo al que me ha hecho las estructuras antes, porque nunca me han puesto el post-tensado. Pero ¿qué pasa pues por la deformación? O sea, si ustedes tienen mucho tabique, esa deformación va a producir fallas o problemas que van a costar dinero. Entonces, una cosa que nosotros por lo menos procuramos hacer en los planos ahora es que los planos tengan un cuadro de contraflechas en función a las luces, de tal manera que y parabolados o dependiendo si son losas o vigas, pudiera haber un control poco a poco educativo para que el constructor pueda tomar algunas disposiciones. Lo mismo también es expresar de alguna manera cómo es las flechas en el caso de las losas, porque las contraflechas en estas partes es una contraflecha contra una contraflecha de acá. Entonces eso hay que tenerlo controlado. Si nosotros lo hacemos, poco a poco vamos a hacer que la ingeniería en el Perú sea un poco más controladora de vicios que después pueden convertirse en fisuras y en ocasionar costos. El drift o desplazamiento relativo. A veces acá es motivo de mucha revisión por parte de algunas municipalidades y en buena hora es así. Aunque también hay problemas porque hay edificios que en el momento de construir no dejan las separaciones y se supone que alguien debe asumir la deformación total. La norma dice esas cosas, pero la parte humana trata de evitarlas, el costo, el bolsillo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Este tema que es muy conocido ahora y que muchas veces marca la estructuración de los edificios, porque el edificio en sí va a tener varias cosas importantes: la resistencia de los elementos y el control para que no se mueva mucho el edificio. Muchas veces, gran parte de la edificación está controlada exclusivamente por su capacidad a no deformarse mucho, ¿no?
existe la parte normativa que nos da estas derivas, digamos, que no pasen de ciertos valores. Y creo que esto lo estamos manejando bastante bien en ciudades grandes. Hay ciudades en las que no se maneja bien, pero en términos generales sí lo estamos manejando bien. Hay que tener presente que estas derivas no son iguales. Generalmente, bueno, nosotros en los planos ponemos la máxima, pero hay pisos en que no sucede y hay pisos que sucede más. Aun cuando el edificio en la parte superior es la que más se mueve, no significa que la deformación relativa esté en la parte alta. Más bien está en un lado que no es el más alto. Pero, ¿qué nos está indicando eso? Lo que nos está indicando es que si nosotros tenemos más o menos 3 pisos, 3 metros, y vamos a trabajar al full del drift, del desplazamiento relativo, significa que en nuestro edificio se está desplazando cada piso 2 centímetros más o menos. Entonces, la separación entre el tabique que es muy rígido y la estructura debe andar en el orden de los 2 centímetros, ¿no? Debe estar esa separación. Entonces, revisen sus detalles porque no siempre esto está así. Cuando uno revisa proyectos, hay proyectos en que hay descuidos y no especifican esto, el constructor lo hace pegado, otros separan 1 centímetro, 1,5 centímetros. Lo importante es que un tabique como el que está a la espalda acá no choque con la estructura cuando la estructura comienza a moverse sísmicamente. Bien, ¿y qué pasa cuando el drift es demasiado alto? Por ejemplo, este es un edificio y acá existía otro edificio que se ha caído. ¿Qué ha pasado? Ha chocado este edificio con este de acá. Y ganó el más fuerte. Y cuando uno comienza a ver qué ha pasado acá, qué flexibilidad tiene, encuentra que este edificio es tan flexible que miren cómo las columnas han quedado torcidas, ¿no? Está a simplemente vista. Entonces, cuando no hay este control adecuado de las deformaciones, los edificios pueden llegar a chocarse y eso es catastrófico, a veces para uno, a veces para los dos. Hasta el momento, yo diría que lo que estamos viendo es lo típico. Las oficinas de estructuras toman en cuenta esto y lo que nos faltaría es la coordinación para que el arquitecto poco a poco se eduque a que tiene que aceptar las bruñas, por lo menos, y que no lo haga a ras, porque si lo hace a ras, significa que le están colocando morteros entre la tabiquería y la estructura, y eso va a costar bastante. ¿Ya estamos? Ya, me quedan 15. Bueno, vamos a ver. En el caso de las vibraciones, todos los cuerpos tienen una determinada frecuencia y existe que los edificios funcionan pues como que tienen también un amortiguamiento y en algunos casos la fuente también es la que vibra y eso es nuestra teoría sísmica y con esto también tiene una amplificación, ¿no? Entonces, cuando hay vibraciones, el problema son las amplificaciones que puedan presentar y la tendencia a la resonancia, pero la resonancia casi nunca llega a darse totalmente porque viene a haber un desacoplamiento, sin embargo pueden haber daños colaterales y vamos a ver algunos casos. Cuando uno ve la parte de... Este es un espectro que mide las frecuencias y los daños que pueden ser percibidos por las personas. Bueno, veámoslo acá más o menos. Todo cuerpo, si acá comenzara a haber un pequeño temblor o un movimiento pequeño porque hay un equipo o un camión que está pasando al costado,
Todo eso produce unas vibraciones. Y cuando esa frecuencia es menos de un 10%, casi es imperceptible. Las normas internacionales tratan de que no existan entonces frecuencias altas en las estructuras o en los elementos que después puedan darle la sensación a la gente de que las cosas se están moviendo demasiado. Sobre esto no hay mucho control en el Perú. No hay mucho control. Por ejemplo, los supermercados que tienen losas muy delgaditas de placa colaborante, cuando ustedes están caminando por ahí y pasa un auto, están temblando. Y el resultado también se ve, las losas todas agrietadas a veces. Las frecuencias no han sido consideradas en el diseño, sino ha sido un tema netamente estático. Y esto deberíamos tener una forma de controlarla. Uno debería tener un control en cuanto a las vibraciones. Hay vibraciones que uno las puede soportar perfectamente parado y simplemente va a hacer un pequeño ruido. Y eso nosotros, si lo podemos asociar a las aceleraciones, existen unos topes para eso. Y así existe poco confortable, inconfortable, extremadamente inconfortable, cuando la vibración ya es muy alta, es lo que va a pasar en un edificio de 20 pisos cuando venga un sismo severo, y lo que tenemos que hacer es echarnos para que no salgamos disparados. Pero esto es algo que podemos controlarlo y no es tan complicado. También a veces se complica porque hay equipos que producen estas vibraciones. Y cuando hay equipos, antes había la forma de decir, oye, ponle una sobrelosa y eso lo va a amortiguar. Ya, eso era pues muy antiguo. Ahora ya los equipos vienen con estos resilientes y así deberían colocarse siempre. Entonces, cuando uno tiene equipos, debe pedir, oye, ¿qué van a colocar? No lo debemos dejar solamente como una sobrecarga por equipos, sino qué van a colocar. Y esas cosas para cuidar las estructuras que son nuestras, las que estamos diseñando. La vez pasada había un problema y hay una edificación industrial y requería tenía unos ventiladores como de 2,5 metros muy grandes, y esos ventiladores era para enfriar todo el ambiente. Y al enfriar el ambiente con esta presión muy grande, era toda la función del enfriador. Y habían varios de estos elementos. Y había una ingeniería básica, y la ingeniería básica marcaba esto como una longitud de 5 metros, y sobre esto venían cada ventilador. Y eso vino como una recomendación de ingeniería básica del extranjero, y acá en el Perú se lo dan al ingeniero y arquitecto. El ingeniero dice, oye, pero 5 metros y acá, ¿cuánto pesa? 1 tonelada. Oye, mejor le ponemos una columna. Y preguntan al arquitecto, oye, ¿tienes inconveniente? No, no me molesta para nada, pongan la columna. Y listo, todo el mundo feliz, ¿no? Vino así la cosa. Y después había un problema porque se rompían las paletas de este ventilador grande. Y nos trajeron esa consultoría para ver qué podíamos estar haciendo, porque los fabricantes decían que los podían inspeccionar como quieran, pero que ellos habían hecho esto en cientos de fábricas en el mundo y era la primera vez que se presentaba. Y en el Perú el ingeniero sugirió esto y nada más. Y resulta ser que esto tiene unas ciertas frecuencias que para desacoplarlas trabajaban con una viga muy larga. En cambio, al tener el apoyo, había la concordancia de frecuencias y eso le rompía las paletas a esto. Lo más anecdótico de esto fue que esta empresa, que era extranjera, que nos contrató, después desapareció del mapa y nunca nos pagó. Cuando se hacen estructuras metálicas entonces muy livianas, como estas que les mencionaba, como estacionamientos encima de los supermercados, lo que hay que hacer es, y no es muy complicado,
hay que calcular la frecuencia de vibración de estos elementos, y si esta es una viga, que acá la vemos en este sentido y acá transversalmente, uno calcula la inercia de todo este concreto, por ejemplo en 1 metro, y después ve qué losa le da una inercia equivalente, y con esa losa de inercia equivalente, que ya tiene menor espesor que el total, le calcula también la sección transformada a como que fuera metálico. Con eso aplica esta formulita sencilla y debe chequear que esto sea menor que 5.6 Hz. Listo, le pasa, tranquilos. No le pasó, cámbienle la placa colaborante a un mayor espesor, etc. Entonces, no es tan complicado hacer esto. Lo importante es saber que existe, que puede haber este tipo de daños y que no es tan complicado efectuarlo. Cuando tenemos el tema de viento, el viento es sumamente complejo en su análisis, pero como los vientos en el Perú son pequeñísimos al lado de lo que ocurre en otra parte del mundo, nuestra norma es sumamente primitiva y no complica las cosas, son 2 formulitas muy sencillas, y bueno, está bien, pues no tenemos dentro de todas las desgracias que llegan acá, corrupción y todo eso, el viento es de las que menos daño hace. Y por eso es que las normas son muy pequeñas. Pero en esto de acá hay que tener siempre cuidado en que las presiones, por ser muy pequeñas, podría uno olvidarse que también empujan lateralmente y que esto podría estar ocasionando deformaciones que pueden chocar con el uso que tengan internamente. Es algo que yo le recomendaría mirar. Con respecto a la contracción del concreto, los edificios, cuando yo recién salí de la universidad, decían, oye, no pasen de 30 metros de largo, ¿no? Pero después alguien hizo 40 y bueno, oye, que no pase más de 30, no, pues, pero la otra persona ya me dijo que 40, ya 40, después 50, después 60, 70. Hemos hecho la vez pasada unos edificios de 100%, pero con un aditivo especial que es contra la contracción. Entonces no hubo problema. Pero cuando se hace de manera normal, resulta ser que este edificio se contrae y esta contracción le va a poner unos esfuerzos muy grandes a las columnas. Cuando uno ve, por ejemplo, las columnas que están en la parte del primer piso del Jockey Plaza, ahí son 60 metros por 60 metros. Cuando uno ve el cálculo, cuánto sale para 60 metros, sale que más o menos la deformación, la contracción es 2 centímetros. ¿Qué fuerza puede doblar a una columna 2 centímetros? Es inmensa. Y si ustedes son cuidadosos y levantan la vista, van a ver que están rajaditas las columnas, ya sin sismos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo lo podemos minimizar? Una forma es, tengan presente que el curado, cuando es con agua, mientras tenga agua, el concreto se expande, por consiguiente no hay nada de fisuras. A partir de ahí ya se quita el curado y comienza la contracción. Al haber la contracción ya se comienzan a producir las tracciones. Entonces, si hay curado, al concreto lo agarra acá con cierta resistencia y no van a tener mucho problema. Pero cuando no hay curado, cuando el curado es muy malo, la tracción se produce desde el día siguiente del vaciado y se generan unas microfisuras que después no se cierran con nada. Entonces, el curado no es una de las cosas más importantes que hacer. Estructura sin eso es complicado. Este es un estudio que hizo la ingeniera Sandra Soto de contracciones de los concretos en Lima en función y losas para diferentes cuantías y todo. Y se encontró que las contracciones pueden llegar a ser hasta un 0.04%, el doble de lo que dicen en otros países. Esto es muy importante porque en función a esto se van a generar los esfuerzos después. Entonces, cuando uno hace edificios de ductilidad limitada,
los encuentra todos rajados por todas partes. Claro, ¿y cómo no se va a rajar? Si se está contrayendo y las placas no se dejan encoger. Estas contracciones pueden variar también al aumentar la cantidad de refuerzo. Cuando las losas tienen más refuerzo y refuerzo continuo en ambas caras, la contracción puede bajar considerablemente. Entonces, no todo es economía en decir, yo soy un experto y tráiganme todos los diseños en mi oficina, porque lo hacemos tan a pelo que somos los más baratos del mercado. ¿Ya? Entonces sí, tú haces todo a pelo, pero te estás olvidando que una de las partes importantes del concreto es que se encoge, y eso te va a producir fisuras. Y si has hecho tan a pelo, de repente no estás tan protegido contra las fisuras. Entonces, son cosas que hay que tener presente para invertir. Y estas contracciones también ocurren a través del tiempo. Y a través del tiempo se da que más o menos a los 45 días ocurre el 50%. Entonces, hay que tener presente. Sí, ayuda muchísimo también el que los vaciados sean por partes, ayuda muchísimo, cuanto más partes mejor, porque cada una va a tener su propia contracción y eso va a minimizar la cantidad de fisuras. La tabiquería la pueden diseñar si está embolado, apoyado en 2 lados, 3 lados, pero ¿qué nos dice la última norma? La última norma con respecto a la tabiquería, y no sé si todos han tenido el tiempo de actualizar sus detalles, porque antes para el diseño de la tabiquería era un diseño muy fácil. Coeficiente tal, el C1, y con eso tengo mi fuerza horizontal. Ahora no, te dice, por si acaso, en un edificio, cada piso tiene su propia fuerza y su propia masa, por consiguiente tiene su propia aceleración. Entonces, fíjate cuál es la máxima aceleración y con esa diseña tus tabiques. Que acá, este es un cuadro que ustedes lo van a tener, pero acá creo que no lo van a ver de lejos. Si el edificio tiene una cortante entre peso, o sea, una aceleración en la base de 13.6%, haciendo los tabiques para este edificio que tiene 10 pisos en Arequipa, hemos encontrado que el tabique está casi al triple. La fuerza sísmica que le cae al tabique es casi el triple de esto. Y en el caso de las azoteas es mucho más grande. Y acá he hecho este gráfico. Acá está el número de pisos. 7 pisos, 8, hasta 25 pisos. Y acá lo que ustedes ven es qué cosa significa esto de acá. Esta escala que hemos puesto acá es, por ejemplo, ¿qué significa 3? 3 significa que el tabique va a recibir 3 veces la fuerza sísmica basal del edificio, la aceleración que le corresponde, 3 veces más es la que recibe el tabique. Ojo, es bien fuerte la fuerza de los tabiques ahora. Entonces, esto lo hemos encontrado que hay edificios que están teniendo 4 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que si el edificio tenía una fuerza basal del 20% del peso, la fuerza basal 20%, 4 veces significaría, ya, me están regalando 5 minutos a cuenta del almuerzo de ustedes. Mira, significa 4, ¿qué significa 4? 4 significa que si es del 20%, el tabique debe diseñarse para el 80% de la gravedad. Y en el caso de las azoteas, esto se dispara. Y en el caso de las azoteas, esto se dispara. En algunos casos estamos llegando a 9 veces la fuerza basal. Eso que les haga entender también a todos y cada uno de ustedes que esa es la fuerza que ustedes van a experimentar cuando están durante un sismo en un edificio alto en los pisos que más se mueven. O sea, si alguien está parado arriba y está en la azotea, no se extrañe que si pesa 70 kilos va a sentir una especie de empujón de 70 kilos también. Así son las cosas con los sismos. Entonces, todo esto debe servir para reflexionar, modifiquen sus cuadros de tabiques,
Fíjense, las fuerzas en las azoteas producen un chicoteo. Ese chicoteo, ¿qué significa? Tanque elevado, tengan cuidado. Los equipos que pueden ir en una estructura metálica de soporte, el equipo puede salir disparado. Entonces tengan presente que estas aceleraciones que se presentan en los edificios, en los elementos no estructurales, pueden hacer bastante más grande que lo de los propios edificios. ¿Qué otro problema hay con los tabiques? ¿Qué pasa? Este es un edificio que sus tabiques, digamos que han estado bien diseñados, digámoslo, pero que constructivamente el arquitecto no quería ver, y acá todo está abierto, no hay problema, pero abajo todo era cerrado con los tabiques. Esos tabiques los pegaron a la estructura y durante un sismo absorbieron la fuerza sísmica y después de romperse generaron un piso blando y toda la estructura al suelo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que prestar atención a los recubrimientos. Muchas veces no se le da la importancia a los recubrimientos. Se han puesto a pensar que esos edificios de plaquitas, cuando le pone un tubo en 15 centímetros y tiene una malla a cada lado o una columneta, ¿se han dado cuenta que ya no entra el concreto? ¿Y qué cosa está haciendo el constructor para que le acepten su obra? No les está dejando más que un recubrimiento de 1 centímetro. Bueno, señores, tengan presente que reparar esto es sumamente costoso, ¿no? La junta sísmica. Bueno, esta foto todavía no se ha caído el edificio, pero ahí está. Pero acá hay una junta, ¿ya? Esto es confuso. Acá se supone que la junta continúa. Ya. ¿Qué ven acá? ¿Qué material es este? ¿Ese material es correcto? ¿Qué dicen? ¿O si fuera una madera, estaría bien? No, porque no se va a comprimir. Pero este tema de la compresión ha ido cambiando. Cuando yo salí de la universidad decían pongan una madera blanda y hay varios edificios que se han quedado así. Ahora dicen, bueno, el Tecnopor. Pero ¿por qué el Tecnopor estaría bien? ¿Por qué? Porque se va a comprimir, ¿no? Eso, señores, es una falacia. ¿Ustedes alguna vez han caminado sobre el Tecnopor? Y cuando han caminado sobre el Tecnopor, ¿lo han aplastado? ¿Lo han achatado? El Tecnopor es un material que no es algo que lo puedan achatar. Este es un gráfico muy interesante, que ayer me ayudaron a conseguirlo. Este es el módulo de elasticidad del Tecnopor, ¿ya? De acuerdo a la densidad. Digamos, para una densidad, esta flecha se quedó fuera de sitio, ¿eh? Ya era tarde ayer cuando la puse chueca. Digamos, para una densidad de 22 kilos más o menos de Tecnopor por metro cúbico, su módulo de elasticidad es 60 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué significa? Para 5 centímetros o para 10 centímetros de espesor en una junta, ¿ya? 10 centímetros. Y vamos a suponer que los dos edificios la van a chancar. ¿Qué fuerza le ponemos? Por metro cuadrado le he puesto 10 toneladas. Ya, digamos que puede ser 10 toneladas chancando a 10 centímetros. ¿Saben ustedes cuánto se deforma el Tecnopor de 10 centímetros de espesor con 10 toneladas por metro cuadrado? De acuerdo a esto, 0,17 centímetros. ¿Qué junta hay? No. Señores revisores de la municipalidad, tengan la precaución. En los planos debe indicarse que las juntas deben ser juntas libres y cualquier cosa que se utilice, ya sea elementos livianos como el Tecnopor, etcétera, debe ser retirado. Las juntas deben ser limpias porque esto es pura finta, no se comprime totalmente, tiene que eliminarse. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Julio. No os preocupéis por lo del almuerzo, que yo prefiero estar aquí escuchando que comiendo que como todos los días. Bueno, voy a pasar una pregunta y, bueno, la pregunta es, las juntas elastoméricas
que separan tabiques no estructurales, ¿desde dónde deben nacer? ¿Desde el cimiento o el sobrecimiento? En el cimiento no deberían haber juntas. En el cimiento no deberían haber juntas, debería estar pegado. Es más, cuando uno hace los sótanos, que es algo, cuando uno hace los sótanos, la vez pasada veía que un ingeniero que ya fue un buen calculista hace tiempo y que ahora tiene un hijo que también es calculista, entonces resulta que lo habían llamado porque uno de sus edificios le preguntaba, oye, hemos encontrado el edificio construido, tiene 5 sótanos y debo separarme. Y yo le decía, pero si tiene 5 sótanos es porque hay un empuje de tierra de 5 metros de alto, y si tú te vas a separar y del otro lado no hay nada que te retenga, obviamente tu edificio, antes de tener un sismo que te mueve lateralmente, ya te va a tener pero así medio torcido. Entonces las juntas deberían comenzar desde el nivel 0, digamos, para arriba en general, porque abajo debe haber una continuidad para que las fuerzas del suelo que están en un lado puedan transmitirse a las fuerzas del suelo del otro lado. Es un tema que tampoco se ve mucho, pero hay que tener ese tipo de precauciones. En los edificios con aisladores, generalmente se comienza a nivel 0 y se deja la parte enterrada para que todo esté confinado entre todos los edificios. Bueno, muchas gracias, Julio. Te voy a hacer entrega del presente como compensación por haber venido al Congreso. Gracias.